Un saludo cordial para todos los que están en contacto a esta hora con esta reunión virtual. Eh, Les agradezco inmensamente pues al departamento local de escuela dominical en la iglesia central del municipio de Corinto por haberme tenido en cuenta para compartir esta enseñanza vía virtual. Para los que, bueno, no me distinguen, mi nombre es Efres Barón, por la gracia de Dios, pastoreando la congregación aquí en el corregimiento de Río Negro, Corinto, Cauca. Muy contento de poder servirle al Todopoderoso y los voy a invitar a leer la Biblia en el Salmo número 103, versículo 13, para la gloria del Señor. Es una escritura conocida y para mí es muy grato poder compartir la palabra del Señor Jesucristo, compartir esta enseñanza con todos los padres de familia. Salmo número 103, versículo 13, que dice la Biblia de la siguiente manera: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Bien, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Yo quiero hablar brevemente, bueno, no sin antes felicitar al equipo de trabajo local en la Iglesia Central de Corinto, Cauca, por el trabajo tan importante que vienen desarrollando a favor de la congregación, a favor de la niñez, a favor de los padres, gracias al equipo de comunicaciones de la congregación de la IPUC Central Corinto Cauca, también por eh, ese trabajo tan importante que realizan para la gloria del Señor Jesucristo. Envío un abrazo y un saludo particular a nuestro amigo y hermano, el pastor Segundo Arboleda, reconocido dentro de los ministros de este precioso distrito. Quiero hablar sobre la compasión de los padres hacia los hijos en todas las áreas de la vida, es decir, o en varias o en muchas áreas de la vida, porque el texto que acabamos de leer, la Biblia dice compasión, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece de los que le temen. Es decir, que una de las cosas que caracteriza a un padre, a una madre, es la compasión por sus hijos. A ninguno de los padres, ningún papá, le agradaría que a su hijo le vaya mal o que a su hija le vaya mal. Creo que los más interesados en anhelar, en desear que a los hijos nuestros nos vaya bien, somos nosotros los padres. Entonces, he escogido este versículo porque nos habla de la compasión, de la compasión que existe entre los padres para con sus hijos. Así que les pido que por favor me regalen su mejor atención. Espero que muchos padres puedan abrazar esta enseñanza y ponerla por obra en el nombre de Jesús de Nazaret. En primer lugar, vamos a pensar, hermanos, que los seres humanos no somos solamente un cuerpo de materia, un cuerpo de carne material. Nosotros somos seres tripartitos, nosotros tenemos espíritu, alma, cuerpo. Eh, Nos desenvolvemos, nos desempeñamos en diversas áreas en la vida. Cuando nosotros llegamos a este mundo, cuando vinimos a este mundo, cuando Dios permitió que naciésemos, nos dio un cuerpo, pero también nos dio el asiento de muchas emociones en nuestro ser, en nuestro hombre interior. Así que vamos a hablar de esas áreas, por decirlo de alguna manera. El aspecto físico es una de esas áreas en las cuales los padres deben de compadecerse de sus hijos, pero también está otra área que es el área intelectual, el aspecto socioafectivo, el área emocional, el área espiritual, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirarlas una por una con la ayuda del Señor Jesucristo para que
haya armonía en los hogares, haya armonía en las familias, haya armonía también naturalmente en sociedad, porque lo que se haga en casa se va a ver reflejado en la sociedad naturalmente. Bien, así que hoy por hoy tenemos muchos padres de familia, los padres de familia que en el aspecto físico se compadecen mucho de sus hijos, qué van a comer, qué van a vestir, en qué casa van a vivir, cuál es el cuidado que hay que tener para conservar la integridad física de nuestros hijos, el tema de salud. Hay una preocupación bastante grande, hay una compasión inmensa por parte de los padres para con los hijos respecto del área física, la manutención, como decíamos hace un momento, que él tenga que comer, que no vaya a aguantar hambre, que tenga las cosas necesarias para en la alacena, el tema de la vestimenta es algo muy importante su salud, su casa, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el área física. Gracias a Dios tenemos buenos padres en la iglesia, pero toda regla tiene su excepción. Hay algunos que lamentablemente no se preocupan por esa área de sus hijos, ni de su familia, ni de su esposa. Y qué bueno pensar hoy, ya que tenemos esta oportunidad, ya que tenemos esta bendición de compartir la palabra de Dios, qué bueno pensar en la necesidad de ser padres mentalizados a cuidar no solamente del aspecto físico, sino de todas las áreas de la vida de nuestros hijos, hijas, esposa, esposo, etcétera, etcétera. Hay un texto bíblico en 1 Timoteo 5:8 que dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso tocante pues al aspecto físico. Si alguien no provee para la alacena, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se han visto casos, ¿no? Donde los padres lamentablemente no se preocupan por proveer para su casa. Si se come bien, si no se come tan bien, si se duerme bien y si no también, si los hijos viven en un tugurio, no hay problema. O sea, no hay preocupación por la calidad de vida de las familias. Esto hay que ponerle cuidado y con la ayuda del Señor trabajar en esa área. Sin embargo, hay otra área en nuestros hijos, que lo intelectual tiene que ver con lo cognitivo, la educación, eh, hasta donde las capacidades nos permitan, es saludable compadecernos también en el aspecto pues de lo intelectual, en el área intelectual, porque a nuestros hijos les espera pues un panorama bastante difícil. Ellos mañana tendrán que ser los padres de familia, mañana tendrán que ser los esposos, tendrán que ser esas personas que le provean también a sus hijos e hijas. Entonces, en ese aspecto también, qué bueno cuando hay padres que se preocupan por el área de lo intelectual de sus hijos, que crezcan en sabiduría. Eso es lo que dice Proverbios 4:7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Cuando un padre se preocupa por la carrera universitaria, por el nivel técnico o tecnológico de sus hijos, cuando hay un esfuerzo por tener un nivel educativo pues acorde a las demandas que nos presenta pues el mundo contemporáneo, es importante que también el padre trabaje mucho en esa área. Ahora viene un área muy importante que es el área socioafectiva, el aspecto socioafectivo que tiene que ver con la convivencia. Es muy importante también pensar en ello. Eh, la Biblia enseña que todo lo que nosotros le hagamos al prójimo, eso será lo que la vida nos va a devolver. Entonces, yo no sé en qué grado la iglesia hoy en día estemos preparados como para favorecer el área o el aspecto socioafectivo de nuestros hijos, de nuestras hijas,
de nuestro esposo, nuestra esposa, qué sé yo, del círculo familiar que nos rodea, no sé, pero sí es necesario dar instrucción, dar instrucción. Hay cosas que suceden en la calle, que suceden en la escuela, la mala convivencia de los niños en la escuela o en los colegios se debe a la mala formación que han tenido desde la casa. No hay padres preocupados por esa área de su vida. Entonces yo sí quisiera invitarlos a pensar en una forma integral, porque el modelo de educación antiguo era, tengo un hijo, me preocupo por darle comida, por tenerle un rancho, una cama, que crezca y que se defienda como pueda. Pero en realidad eh, eso no es suficiente. Es suficiente criar hijos como criar pollos blancos en una jaula solamente para engordar y que se mueran. No, es necesario pensar que nosotros somos seres integrales. Nosotros tenemos, aparte de tener carne, tenemos emociones. Tenemos que tener, somos seres sociales, sociables. Necesitamos vivir en sociedad, necesitamos desempeñarnos en el aspecto intelectual. Seguramente que usted se está preguntando, ¿y cuándo hablar del aspecto espiritual? Claro, lo he dejado en el ítem final, no porque sea de menor importancia, sino porque, por el contrario, allí es donde de pronto nos vamos a detener un poco más. Pero quiero invitarlos a pensar en las áreas que manejan nuestros hijos, nuestras hijas, en las áreas que nos atañen a nosotros como seres humanos. Recapitulando un poco, hablamos del área física, hablamos del área física, lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, el área intelectual, lo cognitivo, el aspecto socioafectivo que tiene que ver con la convivencia. Y ahora vamos a hablar del aspecto emocional, lo que nos alegra, lo que nos entristece, los momentos en que nos enamoramos, porque todos pasamos por ahí. Se da cuenta que no es solamente comer, hay una cantidad de cosas que hay que desarrollar al 100% y que lamentablemente no tenemos padres preparados para ayudar, para compadecerse a sus hijos, de sus hijos o de sus hijas en todas esas áreas. Así que vale la pena aprovechar la oportunidad para que pensemos seriamente en la necesidad tan urgente que hay de, de ayudar a nuestros semejantes en familia, específicamente a nuestros niños, que es el tema que nos ocuparía en este caso, a desarrollarse en todas las áreas de la vida. Yo siempre he puesto un ejemplo. Si un vehículo va por la carretera y una de sus ruedas deberían todas de tener 30 libras de presión y de repente una tiene nomás 22, 20, eso va a generar cierta discordancia, cierta dificultad para la velocidad del vehículo, para el buen ejercicio y desarrollo de la máquina, porque naturalmente no están calibradas. Hoy en día tenemos familias así, tenemos hogares así, o niños viviendo de esa manera. Están muy bien en el aspecto físico, pero en lo emocional están destruidos. Y por esa razón es que uno escucha las noticias, no, se suicidó el adolescente en tal distrito, se suicidó una niña de la congregación en tal parte, que eran miembros de escuela dominical, que no sé qué. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que le faltó atención por parte de los padres y quizás por parte del equipo local de escuela dominical, qué sé yo, de la iglesia, bueno, de la misma sociedad. Le faltó un poquito de atención en el aspecto emocional, porque no le alcanzó la formación para superar una crisis emocional, sino que simple y llanamente se lanzaron al suicidio porque no tenían formación. Entonces, vamos a procurar, hermanos, vamos a procurar padres de familia, tratar de ajustar las tuercas en todas las áreas de la vida de los muchachos, de los niños, de los adolescentes. El aspecto emocional, por ejemplo, incluye lo sentimental.
Y hay muchos padres que esa área no quieren tratarla con los muchachos, específicamente con los adolescentes. No la queremos tratar, queremos evadirla, no queremos, simplemente queremos dar órdenes. No se puede, no se puede, pero no hemos entrado en un diálogo, en una negociación, en una especie pues de conversación donde generemos confianza para que emocionalmente él se sienta seguro, se sienta protegido, se sienta en un ambiente diferente. Por ejemplo, es tan poco el diálogo que hay con los niños o con los adolescentes hoy en día, que una dama ya de edad me contaba, me decía, pastor, cuando yo tuve 16 años o 15 años, qué sé yo, que me vino la costumbre de las mujeres, yo pensé que me iba a morir, me estaba desangrando. No hubo nadie, no hubo un padre, no hubo una mamá que le dijera, mire, hija, las etapas de la vida se viven así, nosotros somos seres humanos, cambiantes, vamos a tener que enfrentar este tipo de situaciones, vamos a estar con ustedes, etcétera, etcétera. Entonces les tocaba que defenderse como pudieran y aún tenemos adolescentes que en lo emocional, lo sentimental, les toca que defenderse como puedan porque simple y llanamente nos ha faltado. Y a veces, en el peor de los casos, en realidad son padres muy espirituales, en algunas ocasiones, padres muy espirituales, que saben predicar, que saben liderar, que saben hacer cultos, que son fieles, pero cuando se trata de ese aspecto, lamentablemente no queremos, en realidad no queremos tratar con ese asunto. Pero hoy les voy a invitar en el nombre de Jesús de Nazaret a que procuremos, a que le pidamos al Señor sabiduría para que todas esas áreas crezcan, crezcan en ellos, que no se quede una, que no se favorezca una en menoscabo de otra, sino que todas vayan a determinado nivel. Eh, Todo lo que toca con la sensibilidad de nuestros hijos, el ser interior. Nosotros estamos diseñados por Dios, bien sea para tener aflicción o para tener gozo, alegría. Y hay cosas que favorecen mucho a nuestros adolescentes el aspecto emocional cuando nosotros requiertos, cuando sabemos dirigirnos a ellos, cuando les expresamos el afecto que todo padre de, eh, debe de manifestar entrando en un clima muy agradable y finalmente tenemos adolescentes que cuando se llega a o jovencitos que cuando se llega a la edad de, por ejemplo, de ir al servicio militar, ellos quieren estar todavía con papá, con mamá. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se sienten bien emocionalmente hablando. Y pues también es un llamado para el departamento de escuela dominical, para cualquier maestro. Eh, es necesario tratar con todas las áreas, no solamente con una de las áreas de ellos. Hay muchas áreas en que trabajar. Y el área espiritual, naturalmente, pues que es lo que nos acerca a Dios, lo que cobra mucha importancia para nosotros como cristianos. La necesidad tan urgente de que ellos crezcan en esa área. Es posible que los niños estén bien en el aspecto físico, no les falte nada de lo material y que emocionalmente también anden bien, que en el aspecto socioafectivo les hayamos inculcado muchos valores, muchas cosas, pero también el área espiritual, que es la que finalmente va a determinar si estamos con Cristo por la eternidad o no. Esa área a veces se queda rezagada, se queda, eh, se le deja al departamento local de escuela dominical, ¿verdad? Lo que puedan hacer los maestros, como se quieran defender los maestros. Entonces, a, alguna cosa que le enseñen a ellos, pues eso es suficiente. Pero ¿sabe algo? No es lo mismo cuando un equipo de escuela dominical que tiene solamente 40 minutos o una hora cada domingo de pronto para impartir determinada enseñanza,
No es lo mismo que un papá o una mamá que tiene a sus hijos en casa, eh, hombre, específicamente en este tiempo de cuarentena, prácticamente las 24 horas. Y en tiempos de jornada escolar, pues la mayor parte del tiempo están en casa. No es lo mismo, la formación no es igual. Creo que antes, al contrario, muchas cosas de las que se viven en las aulas de escuela dominical son el reflejo de las cosas que están sucediendo en casa. Son el reflejo de las cosas que se están manejando allá a nivel interno, en el hogar. Entonces, en el aspecto espiritual, qué lindo poder apoyar, compadecernos de nuestros hijos. Voy a poner un ejemplo. Estoy seguro que si usted se da cuenta que su hijo está enfermo, grave, una enfermedad grave que lo puede llevar a la muerte, usted hace lo que sea por salvarle la vida. Eso en el aspecto físico. Pero ¿qué de los muchachos que se están muriendo espiritualmente o que ya están prácticamente al borde de la muerte y los padres no hacen nada? O sea, no se tocan, no se ponen la mano en el considero, en el corazón, no se hace un ayuno para favorecer la vida espiritual de ellos, no se tiene un diálogo, no se hace algo inmediato para favorecer la vida espiritual de ese muchacho. Es decir, que si se muere, si se muere espiritualmente, no hay problema, pero que viva físicamente. Entonces, yo creo que eso hay que nivelarlo, creo que hay que darle valor a todo, sin hablar de una cosa en menoscabo de la otra. Por el contrario, hay que tener un nivel, hay que tener una especie de regulación en nuestras acciones y en nuestra forma de criar, de comportarnos con los hijos respecto de las áreas que ellos viven en su día a día. Así que permítame recapitular. Área física, todo lo que tiene que ver con el alimento, la vestimenta, la casa, la salud. Excelente. El aspecto intelectual, lo cognitivo, la necesidad de que ellos tengan un futuro. También aspecto socioafectivo, las relaciones que tienen ellos en la calle, en la casa. Si el muchacho es grosero en la escuela, no le voy a echar la culpa a los maestros de escuela dominical. Entienda que, como dicen por ahí, como decía por ahí una profesional, en la escuela se forman doctores y en la casa se forman señores. O sea que el reflejo en ese aspecto, pues, de convivencia, el reflejo de lo que se ve o se da en casa, se manifiesta en las actitudes de ellos con sus compañeros. Si el niño se roba la alcancía del profesor o se roba el billete del profesor allá en la escuela, pues hay que tener en cuenta que son valores que todavía no se han, o que le hace falta inyectarle a ese muchacho muchos valores para que pueda salir adelante. Hermanos, maestros de escuela dominical, sigamos en el nombre de Jesús trabajando en todas las áreas, en todas, pero todas las áreas. No se puede ser súper espiritual y guiar a los hijos en el aspecto espiritual a un 100%, pero en realidad no se trabaja por el alimento, porque es otra área importante. Seguramente que aquí no es complicado el manejo del tiempo y todo ello. El escenario de pronto es un poquito difícil para hablar de muchas cositas que hay que por las que debiéramos hablar, pero sí les quiero decir en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. El aspecto espiritual, el Señor dijo en Deuteronomio 6:4 al 10: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en la casa, cuando te levantes, al acostarse, yendo por el camino, las repetirás. En esto sí vale la pena el tema de la repetición, de la repetidera. Deuteronomio 6:4 al 10, léalo y allí se dará cuenta de que esa doctrina de amar a Dios, a un único y verdadero Dios, de amarlo con toda la fuerza, es algo que debe de ser repetitivo,
que debe de ser constante, que debe de ser permanente, para que ellos tengan un grado de vida espiritual agradable en la presencia del Señor Jesús de Nazaret. Finalmente, quiero decirles que procuremos un balance en todas estas áreas a fin de que nuestros hijos tengan un desarrollo integral. De esta forma tendremos en el día de mañana grandes servidores, grandes hombres, grandes mujeres, no con vacíos emocionales, ni vacíos espirituales, ni vacíos en el estómago, ni vacíos de convivencia, sino que habrá una plenitud, un desarrollo, un gestal maravilloso, una armonía. Entonces, amados hermanos, es grato para mí haber compartido estos minutos. Les agradezco en gran manera la invitación, hermana Ana Ruth López y su equipo de trabajo. Dios les bendiga grande y abundantemente. Espero que podamos compartir en una nueva oportunidad. Mil bendiciones de Dios para todos ustedes.